El secretario ejecutivo del PIT-CNT se reunió con el presidente electo Yamandu Orsi. Por una puerta entraba el PIT-CNT, mantuvo una reunión, salieron y por esa misma puerta ingresaron los representantes de las cámaras empresariales. Vamos a estar hablando también de ese tema, pero vayamos a una crónica de Telemundo. La central sindical le propuso al presidente electo impulsar un proyecto de ley que establezca un máximo de 40 horas laborales por semana. El planteo nuestro es que haya una ley de carácter general y que por rama de actividad se pueda discutir, digamos, la transición hacia ese régimen. La iniciativa es una prioridad para el PIT-CNT. Nosotros asociamos la cuestión de la reducción de la jornada de trabajo a la cuestión de los cambios en materia de organización del trabajo, tecnología y productividad que ya se han observado y los que se pueden seguir observando porque el movimiento obrero es proclive a discutir con toda la información arriba de la mesa la cuestión de la productividad. El PIT-CNT planteó también el retiro de actividad a los 60 años, también de carácter general. Es decir, 60 años como edad de jubilarse y si se quiere que la gente se mantenga más tiempo en el mundo del trabajo, bueno, debe hacerse una escala de mejora en la tasa de reemplazo o la jubilación que la gente cobra. Abdal agregó que es un asunto para desarrollar en el denominado diálogo social, así como la financiación, beneficios, prestaciones y cuidados del sistema previsional. Bien, y unas horas antes de esta reunión, pero en este caso como anfitrión, el designado ministro de Trabajo, Juan Castillo, recibió a la Confederación de Funcionarios del Estado. Para hablar de ese tema y también de la reunión de ayer con el presidente electo, nos acompaña en el día de hoy Martín Pereira, presidente de COFE. Bienvenido, Pereira. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Empezamos primero por la reunión con Juan Castillo. Bien. ¿Qué temas se tocaron allí? ¿Qué recepción tuvieron con el ministro de Trabajo? No, fue una buena recepción, una muy buena reunión por parte del Consejo de COFE con el ministro y con el equipo del ministro que lo va a estar acompañando. Y bueno, planteamientos de COFE con lo que tiene que ver el cumplimiento de la ley de negociación colectiva, las pautas salariales que va a tener el futuro gobierno hacia el presupuesto nacional, ver todo lo que tiene que ver el cumplimiento de las normas de seguridad laboral dentro del Estado, la situación de las licencias médicas y la negociación con OIT y viendo también las vacantes que se perdieron en este periodo de gobierno, que pusieron en riesgo algunas áreas, ver cuál era la política que iba a tener el gobierno o que se llevara de primera mano el ministro los planteó para después tener una devolución después se discutiera a la interna del Ejecutivo. Ustedes entienden que el tema de licencias médicas no está cerrado, primero porque está en el ámbito de la OIT, pero también porque el gobierno electo va a trabajar ese tema. Sí, el compromiso del ministro fue trabajarlo, estamos a espera de la citación de la OIT que dio paso al reclamo de COFE que se había reclamado en la propia OIT. No sabemos si la conciliación va a empezar los últimos días de febrero con este gobierno o después del 1 de marzo ya con el gobierno electo. Estamos a la espera de la convocatoria de OIT y bueno, fue uno de los temas que estuvimos discutiendo y el Poder Ejecutivo entrante se ve abierto a negociar y a lo que plantea OIT de abrir la conciliación y bueno, ver después si llegamos a acuerdo o no será parte de la discusión. ¿Qué particularidades tiene mantener una reunión, un contacto a este nivel entre la Confederación de Funcionarios del Estado, un ministro de Trabajo designado, que fue además en su momento el hombre que lideró la Central de Trabajadores? No, la ventaja que tiene que Juan haya estado en el PIT-CNT, que haya compartido con nosotros, es un relacionamiento más fluido, que también lo tiene con los empresarios porque en su rol de dirigente sindical y como coordinador del PIT-CNT tenía contacto con las cámaras empresariales. Muchas veces se cree que no se salude la gente, pero además cuando salíamos nosotros ayer, entraban las cámaras y hubo un saludo como todo uruguayo que se cruza con un vecino en la calle. Después tenemos discusiones, cada uno defiende sus puntos de vista y se dan las discusiones que se tienen que dar, pero creo que Uruguay es algo que tiene que seguir manteniéndose y no copiar situaciones que se viven en países cercanos o que se está viendo en el mundo muchas veces, de generar eso de no hablarse y relacionarse, gente que tiene que trabajar cada uno defendiendo sus posturas, pero que Uruguay todos andamos libremente caminando. El presidente de la República, sea cual sea, camina libremente
por las calles, senadores, diputados, dirigentes sindicales. Hay países de Latinoamérica que tanto legisladores como dirigentes sindicales tienen que estar con custodia porque son asesinados en distintas situaciones. Entonces creo que eso es lo rico que tiene Uruguay. Pereira, usted habló de las ventajas en el diálogo con Juan Castillo. ¿Hay desventajas? No, yo creo que como todo ministro hay un relacionamiento, y como te decía, tenemos eso de generar un relacionamiento que COFE lo va a generar con todos los ministros, con los que conocemos y con los que no, y con los equipos que se forman, que hay una renovación en los distintos equipos. Vemos muchas compañeras, muchas mujeres, jóvenes, y que eso está bueno que se renueve la política, pero no solamente que se renueve porque haya juventud, sino que renueve la política y la forma de hacer política, ayornándose a lo que está. Entonces creo que desde COFE vamos a fomentar el relacionamiento con todos los ministros y sus equipos. Con algunos generaremos más relación o menos, como pasó en este gobierno o en gobiernos anteriores. Nosotros entendemos que el relacionamiento tiene que siempre existir y el diálogo siempre existir. Después nosotros haremos medidas sindicales si son pertinentes, o firmaremos un acuerdo si discutimos en el marco de la negociación colectiva y llegamos al mismo. Entonces, pero creo que el relacionamiento es importante porque acá, en lo que tiene que ver los trabajadores públicos y quien está al mando de los organismos, es que esos servicios funcionen y estén de cara a la gente. Entonces creo que más allá de las diferencias que pueda haber, el objetivo es que se brinde un servicio de calidad a la población uruguaya. Entonces, ahí los trabajadores pondremos nuestro granito de arena, porque no es solo salario y condiciones laborales. Muchas veces planteamos soluciones a problemas que se dan en la diaria, y cuando a veces los reclamos que plantea COFE no es solo porque se mantenga el personal público y COFE mantenga sus afiliados, sino que el trabajo público, como lo hemos planteado a veces, las aduanas son situaciones complejas. Si no hay, ¿quién se afecta? El pequeño empresario, que es el que más laburo da aquí en Uruguay. Las pymes son las que más trabajo dan, y sí, son las más afectadas cuando el contrabando pasa por la frontera, porque no hay personal para cubrir las aduanas. ¿Qué faltante tiene aduanas hoy? Exactamente el número no lo tenemos, pero hay veces que el país queda con la puerta abierta. Es como que tu casa deje la puerta abierta y que entre y que salga el que quiera con lo que quiera. Muchas veces se habla del narcotráfico y lo que genera, pero al pequeño empresariado, que como te decía es el que más laburo genera aquí en Uruguay, lo que entra de contrabando y compite deslealmente son puestos de laburo que después se pierden en el sector privado. Entonces no es solo que COFE defiende a sus trabajadores y sus condiciones laborales, sino pensando también en la situación de empleo del país, porque el salario, los trabajadores uruguayos tienen poca capacidad de ahorro. Todo lo que se gana se vuelca al mercado interno. Entonces la panadería no va a laburar, la farmacia no va a laburar, el pequeño supermercado no va a laburar. Entonces, en esas situaciones es que planteamos muchas veces cuidando situaciones que no afectan solo a lo que es el empleo público, sino a cadenas de producción que pueden afectar a todo el país. Venimos más acá en el tiempo a la reunión de ayer que mantuvo el secretariado ejecutivo del PIT-CNT con el presidente electo Yamandú Orsi. Hubo varios temas allí sobre la mesa: reducción de la jornada laboral, temas vinculados al presupuesto, preocupación por el tema vinculado a algún movimiento que hubo, como por ejemplo una empresa que cerró sus puertas recientemente. ¿Cómo califica la reunión, Pereira, que mantuvieron ayer con el presidente de la República? Una muy buena reunión de intercambio, puntos algunos inmediatos. El tema de la empresa que cerró es una preocupación y obviamente estuvo arriba de la mesa. También después con una mirada un poco a mediano y a largo plazo, a discutir a qué país vamos, y que lo tenemos que discutir entre todos, gobierno, movimiento sindical, empresarios, la academia, para tener una estrategia de país hacia dónde salir, porque nadie tiene la varita mágica para en 5 años venir y cambiar todo, sino que hay que generar y tratar estrategias a más largo plazo, y creo que tiene que ser con todos los actores discutiendo arriba de la mesa. También estuvo la discusión presupuestal, poniéndole el énfasis por parte del PIT-CNT en lo que tiene que ver salud, educación y vivienda, en la negociación colectiva, tanto del sector público como del sector privado, y cómo funciona la misma y su gobernanza, también para discutir con el propio gobierno, todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, con las políticas de empleo, poniendo énfasis en lo que tiene que ver los jóvenes y las mujeres. En esas situaciones planteamos ideas y la perspectiva del movimiento sindical, y bueno, el gobierno
en las palabras del propio presidente, va a estudiar y va a responder después del 1 de marzo al movimiento sindical. También sobre la mesa estuvo el tema de la edad de retiro. En ese sentido, el movimiento sindical sigue insistiendo en el retiro a los 60 años. Sí, estuvo arriba de la mesa cómo se iba a entablar el diálogo social y cómo se iba a dar. Y bueno, el PCNT tiene sus planteamientos que no solo se embarca lo que se discutió en el plebiscito, sino que hay que la seguridad social es mucho más de lo que se trató de discutir ahí, bueno, ir y que se vaya a carpeta cero y que todos podamos plantear, y bueno, después se llegará a una síntesis que, entre todos los actores que estén discutiendo, pero creo que y no va diferencias a lo que ha planteado la propia fuerza política de discutir la edad de retiro. Nosotros cuando se plantea en este gobierno, la discusión era, bueno, discutamos por rama de actividad. Hay ramas de actividad que claramente no pueden ir hasta los 65. El promedio hoy es 63, ¿por qué lo haces obligatorio y no das incentivos para que la gente no se jubile previamente? Entonces, discusiones que no se pudieron dar en este gobierno cuando abrió la discusión, que solo fue técnica y que nosotros entendemos que debe ser técnica y política la discusión de la seguridad social, hicimos los planteos y bueno, es parte de la discusión que vamos a tener en el diálogo social y cuando intercambiemos nuevamente con el Ejecutivo. Claro, pero alguien puede decir, perfecto, la fuerza política a la que usted se refiere, que es el Frente Amplio, abre esta discusión. Creo que el marco de ese diálogo se la va a dar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero alguien también puede decir, pero esto no quedó saldado ya con la puesta a consideración de la ciudadanía. Lo que quedó saldado fue que no se podía cambiar la Constitución en estos temas. Abrir otros caminos de discusión no está laudado en ningún lado. Constitucionalmente no se va a cambiar. Eso fue lo que la población planteó. Ahora, discutirlo en el marco de un diálogo social es posible. El gobierno lo ha anunciado y el movimiento sindical va a participar de ese diálogo social. Quedan más preguntas, pero vamos a abrir a los compañeros del panel. Connie. Martín, se anuncia que ahora va a empezar el diálogo social para discutir los temas y va a haber tripartito. El gobierno, la central, digamos, los integrantes del sector sindical y los distintos partidos políticos, pero obviamente el partido de gobierno. Entonces, ¿cuál es la discusión que va a haber cuando se siente el director de planeamiento con el agente del Ministerio de Trabajo? Director de planeamiento, bueno, por lo menos no tiene actuación política, pero el ministro de Trabajo es un viejo dirigente del Partido Comunista, la central sindical, toda en manos de distintos partidos. Tú has pasado por varios, pero digo, lo mismo pasa con los dirigentes de... Por distintos sectores, el partido siempre fue el mismo. Distintos sectores, partido siempre fue el mismo. Distintos sectores, el partido... O sea, tú que te sentás que fuiste por la Federación de Funcionarios de Salud Pública y que ahora has adquirido el rol de ser el más importante dirigente de los funcionarios públicos, es decir, del conjunto de todos los funcionarios públicos que te pagamos nosotros los ciudadanos con los impuestos, siempre tuviste actuación política. Entonces, ¿cómo es que ustedes piensan poner la distancia para que los ciudadanos podamos creer que no vamos a salir perjudicados en esas negociaciones en donde los que pagamos no vamos a estar presentes? Pagamos todos los uruguayos, no solo algunos. No, pagamos todos los uruguayos. Lo que pasa es que el sistema de tributos grava distinto. No importa, yo tengo 5 pesos que pago de impuestos, pero los pago siempre. Y tú tenés los tuyos. Ahora, lo que digo es, ¿cómo es que, digamos, si el gobierno tenía hasta ahora, estos 5 años, una concepción del rol del gobierno, de las metas que iban a conseguir y de la orientación, y bueno, si se sentaban a conversar, estaban defendiendo posiciones distintas. Uno decía, yo no quiero ampliar la cantidad de funcionarios públicos. Ahora, ¿de qué van a discutir? Con esto de las licencias,
Las licencias es un privilegio que solo tienen ustedes, funcionarios públicos. Nuestros televidentes deben saber que el 1.300.000 empleados del sector privado no tienen el régimen que tiene el privilegiado. No es así como lo plantea Connie. Ya lo hemos discutido acá, lo discutimos de vuelta. Muchos trabajadores del sector privado tienen convenios colectivos que se le cubre la empresa, pero la diferencia que no se le descuenta. Primero, que digas que muchos sectores no es que ese es el régimen general. No es el régimen general. La mayoría... Vos planteás que todos ustedes, dirigentes sindicales que dirigen a 450.000, tienen 1.650.000 trabajadores. Es decir, el Uruguay tiene 1.650.000. Entonces, primera descarte. No me hables de los sectores que tienen en el convenio colectivo, por el convenio colectivo. No, está bien, Connie, pero vos planteás todo. Yo no digo que sean todos. Pero vos planteás todo que no es así. El régimen del sector privado, si tú te enfermas, los 3 primeros días son tuyos. Pero podemos entrar en esa discusión y yo te puedo plantear. El régimen privado tiene salario vacacional, los públicos no. Por un ejemplo para discutir. Pero, si es el espíritu de discutir, hagamos una legislación sola. Tomemos lo mejor de lo público, lo mejor de lo privado y tengamos una legislación única. Pero entonces no pasa, ni va a pasar. Martín, hacemos los costos de la mano de obra imposible de afrontar. ¿Qué es lo que está pasando con los señores de Yasaki? Ya te lo explicaron. No podemos conseguir hacer competitivo con el agregado de que los muchachos del sindicato un día hicieron paro porque no había mayonesa para la milanesa. Vos discutís seriamente, no repitas cosas que son mentiras. Nadie paró por la mayonesa, Connie. Discutamos los costos laborales, discutámoslo. Se van a Paraguay, que no hay legislación laboral alguna. Entonces eso es, los costos o que la empresa siempre va con la avaricia a ganar. Marcelo Abdala, hay 20 tuits de Marcelo Abdala. Están los tuits, asamblea, paro, diciendo, pero nadie paró por mayonesa. Discutamos los costos de eso. Discutamos la seguridad social, pararon por la reforma de la seguridad social. Pero no por la mayonesa. El 62% de los uruguayos votamos que no se hiciera y ahora tú venís a decir con total tranquilidad que lo que decidimos era que no se pusiera en la Constitución, no que lo que proponían ustedes era un soberano mamarracho. No, Connie. Entonces, así... Si vamos a empezar a descalificar, no discutamos en ese tono. Está planteando mentira que se para por mayonesa. Está planteando que es un mamarracho lo que planteamos. Pero no creo que a nadie le guste esta discusión. ¿De dónde sale que la discusión fue esto está en la Constitución? Porque si no estuviera en la Constitución, en una ley sería buenísimo. No, señor. ¿Pero qué intentamos nosotros? Que estuviera en la Constitución. Para que lo que ustedes propusieron e hicieron paro en Yasaki para que no trabajaran y obligaran con la presión que ustedes ejercen sobre la gente más modesta a que por lo menos nos acompañaran. Después, cuando fue a acompañar con el voto, no lo acompañaron, porque nosotros sacamos 62. Vos dijiste que tenemos 450.000 afiliados, ¿no? Hubo 1 millón de votos, así que hubo gente que acompañó, que no son los afiliados, que vos decís que presionamos y que te voy a decir que no saben pensar. Pero que fueron... El relato se te cae enseguida. ¿Quién ganó, Martín? El asunto es quién ganó. Connie, pero no pongas falsedades para la discusión. Permítame abrir a otros compañeros que también... No, por favor, que también quieren preguntar. Jorge. No, yo mirá, no quiero personalizar, pero mirá, Connie, yo te conozco, vos sabés lo que yo pienso del tema de la seguridad social, yo ya lo dije en primer momento, y otro tema más. Ahora, cuando hablas de los funcionarios públicos y de las preventas que pueden llegar a pensar que se tienen y todo lo demás, tenés que hacer autocrítica de una cosa. Nada de lo que tienen los funcionarios públicos no está escrito en leyes. Todo está escrito en leyes. Que votó el Parlamento, y no el Parlamento del Frente Amplio, viene de antes, de mucho antes. Y algunas cosas vienen para saldar líos que tuvieron los viejos partidos tradicionales. Entonces, vamos a hacernos cargo de todo. Porque acá vos venís y tirás, los funcionarios públicos, sí, porque es fácil, vos le tiroteás, eso es fácil tirotear. Es fácil, no, lo he dicho siempre. Bueno, pero hacete cargo vos. Yo no voté ninguna de esas leyes.
Pero que vos no lo hayas votado no quiere decir que tu partido político, al cual Mi tú partido representaste... político, yo no soy un partido político. El que es un partido político, porque va sexto en la lista. Vos fuiste director de OPP. 1968. Es Martín. Director de OPP. Esa vieja. Vos fuiste director de Elección OPP. Actualizate. Vos fuiste... bueno, pero actualizate ahora. Hablen de a fuiste uno, director de la OPP hablen de a uno por porque el no se Partido entiende. Nacional. O sea, No, ¿no? Tuviste... por el gobierno de la coalición que armó el doctor Lacalle. Vos fuiste director de la OPP en el año 90. ¿Y qué? Si Ruge, tiene melena, pero no es un león. Dale. No, perdón. Pero ¿qué? hacete Pero- cargo de algo, Coni. Estaba Hacete el cargo, doctor tiene razón. Solari, que era Coni. del Partido Colorado. Estaba el doctor Era el gobierno de la Montes de Oca, que calle. era del grupo de Pacheco. Estaba el señor Villar, que era el grupo de Pacheco. Y había gente del movimiento de Rocha y había gente de Bueno, pero de toda esa Sumarán. gente que había y todos los ministros, vos eras director del PP. Yo era el director Y de eras PP. por el Partido Nacional. No era director del PP porque eras vulcano. No. Era el PP porque el quien tenía presidente tierra acá me en Uruguay. propuso, Bueno, sí. pero pará un poquito, Coni. Pero pará, porque estamos hablando bien. Yo lo que digo es que la historia es larga. Y vos que a veces sabés de historia, y la planteás porque además la tenés en la maquinita, ¿verdad? Sabés, yo te recuerdo que la historia del funcionario público y todo lo demás en Uruguay tiene acuerdo de los viejos partidos tradicionales, que se reflejaron en leyes que están vigentes hasta hoy y que no se han modificado. Ni la modificamos nosotros, ni la modificaron los que tuvieron el gobierno antes. De manera que no todo es cargar. El sistema político del cual yo fui parte, y soy parte, también tenemos una responsabilidad, en todo caso, en algunas cosas. Para mejorar o para encuadrar las cosas de una manera diferente. No podemos tirar todo el balde para allá, ¿entendés? Porque nos parece que hay que, no sé, porque tú defendés con total, yo te respeto, vos defendés con total convicción de que el Estado no tiene que existir. No, que el Vos Estado solo tiene que ser juez y gendarme. Nada más. Bueno, vos, como ya te lo dije varias veces, tendrías que afiliarte a la Federación Anarquista del Uruguay, porque vos creés que el Estado no tiene que existir, en definitiva. No, Tú nunca dije pero eso. Acá dijiste que había que cerrar los hospitales, Goni. Pero yo lo que Pará. estoy- Bueno, pero Te pará. atendemos bien, Coni. Si vas, te Entonces, atendemos bien. Pero, a ver, pero está bien, pero eso es una forma de pensar. Hay otros que pensamos diferente. Yo sé que Y, hay y otro. conversamos, y como bien dice Martín, Pero por ¿qué hace? supuesto, Se encuentran en la yo- calle, por y se eso- saludan. Por eso yo acepto y felicito bueno, al perfecto, que gana. pero vos- Y le digo, buena suerte, señor. No, pero no Rossi. le- Una desgracia para el país, pero usted ganó. Pero perfectamente, y eso es lo que está bien ahora, sin tener que decirle adjetivar más nada, Connie. ¿Por qué no puedo adjetivar? Porque parece algo que podés- los vos adjetivos podés decir que no sí. forman parte Está bien, de la Coni, lengua de pero vos Cerrón. adjetivás en Nadie te adjetiva, vos. para discutir esta discusión. Pero yo estoy Discutir los acá costos. ¿Por qué se van a las Paraguay? ideas. ¿Por qué no ¿Por qué las vas? empresas se van a Paraguay? ¿Vos conocés? No sos nadie que no sepa. ¿Por qué se van a Paraguay? Se van a Paraguay porque los costos son muy inferiores. Está bien. ¿Hay legislación laboral en Paraguay? Sí, hay, Mínima. claro que hay. Mínima, vos la conocés. Mínima hay. No Entonces, hay poner al mínima. sindicato. Mínima que puede la ser culpa- buenísimo. No. Pero en Paraguay Para no los hay empresarios, no impuestos para hasta hace poco, trabajadores. ¿sabía, no? Hasta hace poco no había ni siquiera impuestos. Bueno, No, y no, vos, perdón, vos sabés. no es así. Trabajé vos hace sabés, 25 vos sabés que, años en vos sabés que es Paraguay así. y no es había así. ni impuestos. No es Por así. supuesto que le debe gustar a muchos eso. Pero bueno, no es la realidad nuestra. Se fue Yasaki, se fue Sacos, vuelvo a repetir, se fue Fanasif, no, cerraron. ¿Tá? Se fue la lechera Gloria, ¿tá? Como antes se fueron otros y vinieron otros. Vino PM, vino esto y vino lo otro. Y bueno... Contra la opinión de ustedes y votando siempre en contra de la Sí, pero la última que inauguraron ustedes... Cerramos por acá, al menos con ustedes dos. Pereira, el tema del mundo del trabajo, los desafíos que se presentan, plantean temas vinculados, por ejemplo, a la capacitación, a la formación, algo que nadie discute, ni empresarios ni trabajadores. Hay un tema de quién se hace cargo, por ejemplo, de esa capacitación, pero está el tema planteado en la central vinculada a la formación para nuevos desafíos, la inteligencia artificial que nos viene corriendo de cerca, un montón de situaciones. Tanto en COFE como en el propio PCNT estamos en la discusión y creemos que no es algo a largo plazo. Ya se están perdiendo puestos laborales
y el promedio que se habla a 10 años son millones de puestos laborales en el mundo y Uruguay no va a escapar a esa situación. Creemos que hay una herramienta muy fuerte que es el INEFOP y que se puede todavía explotar mucho más para la reconversión de distintos puestos de trabajo, porque hay puestos que se van cayendo y cada día avanza más la tecnología y que sabemos que en un horizonte de 5 años hay puestos que se van a caer, y ni que hablar si miramos a 10 o 15 años. Entonces, la reconversión laboral que tiene que haber en los trabajadores, creemos que el INEFOP tiene un rol mucho más importante del que juega hoy, que es importante, pero en esta situación y pensando en esta problemática para adelante. Parte de la discusión que mantuvo COFE con el equipo del Ministerio de Trabajo fue esta situación también, porque pararse y decir la tecnología no la queremos sería muy burdo y poco inteligente. La tecnología está, avanza, todos queremos que podamos hacer los trámites desde nuestra computadora, desde el teléfono. Bueno, hay que ir reconvirtiendo y también formando trabajadores. Hoy en el área informática hay un problema de falta de mano de obra. No es que hay desempleo, hay, tanto en la zona franca vemos cómo trabajan para el exterior, que plantean, no tengo para tomar trabajadores y plantean su propia formación para ir captando trabajadores. También el Estado y todo lo que tiene que ver el empleo en Uruguay tiene que pensar en la reconversión de esos trabajadores. Si no, va a ser un tendal muy importante de gente desocupada cuando los trabajos van a ir ahí llevando una especialización cada vez mayor. Porque las áreas de informática hace 10 años en los ministerios había un informático para todo el ministerio para conectar las computadoras. Hoy tenés que tener área de informática potente para acompañar lo que es el avance tecnológico. Entonces, es algo que preocupa y que nos estamos ocupando en esta situación y que no es solo una preocupación aquí en Uruguay, sino que se comparte, por lo menos en lo que nosotros donde nos planteamos, que es trabajar en Latinoamérica con los trabajadores estatales, también hay una preocupación y se está trabajando a nivel regional con esta situación de ir reconvirtiendo y formando también en las áreas de informática, porque es una realidad que faltan trabajadores especializados en esa área y cada vez avanza a pasos agigantados. Pablo, voy contigo para preguntas o análisis. Sí. Luego de este lindo debate entre los compañeros. Dos cositas. Martín, yo recuerdo que Mujica decía que, más o menos así, ¿no? Tener un patrón de izquierda cuando él era gobierno era una papa, decía Mujica. Bueno, tenía una frase de esas características. Hacerle un paro a la izquierda es una papa. Algo así era, ¿no? Algo así era, sí. Y entiendo que como se va a conformar este nuevo gobierno, el Poder Ejecutivo, mediante el Ministro de Trabajo y demás, tanto la reducción de los puestos de los funcionarios públicos que hay instalado este gobierno o la no renovación de algunos puestos de trabajo y las certificaciones médicas, creo que va a volver para atrás eso en beneficio o no de ustedes. El que gana, gana y el que pierde, pierde. Esto es así, o sea que no vamos a discutir sobre el fondo. La consulta no es esa. Martín, COFE ha tenido siempre algún chisporroteo con los gremios policiales. ¿Se ha dado algún chisporroteo en algún momento, algún cruce de declaraciones y demás? ¿Cómo va a ser la relación a partir de esta nueva administración con un Ministerio de Trabajo, en el cual el titular va a ser Juan Castillo, entre COFE y estos gremios policiales? No con los gremios, hubo alguna dificultad con los dirigentes que con algún dirigente, con algún convenio colectivo que se discutió si que firmaban pero que ellos no podían. Creo que por la inexperiencia de algunos de los dirigentes que estaban ahí, el Poder Ejecutivo buscó generar ruido dentro del movimiento sindical y en algún momento lo logró, pero que nuevamente fue saldado. Nosotros, ya está, para nosotros fue ese chisporroteo, lo conversamos y se lo planteamos cuál era la situación y lo que le habían jugado del Poder Ejecutivo para esa manera y cada uno conquista lo que puede. Acá cada sindicato va a tratar de conquistar sus mejoras para los afiliados que tiene y con una perspectiva, como te decía, a veces no es solo que estoy peleando que los funcionarios de aduana sean más, sino que es proteger lo que mayor genera empleo en Uruguay. En eso quedó saldado y el relacionamiento con el ministro creo que va a ser que tenemos un conocimiento que ayuda en el conocimiento de las personas, lo mismo que acá en la discusión, con Connie he discutido hace años que venimos discutiendo, es el calor de la discusión, pero en un marco fraterno, nadie va a terminar mal después de esta discusión. Respetuoso y nos apreciamos. Esto es lo mismo, acá vamos a ver, y el ministro, las cámaras pueden públicamente decir muchas cosas, pero tienen un conocimiento también de levantar el teléfono, Juan, pasa esto, ¿cómo vamos a hacerlo?
No, Entonces, vos viste que los sindicatos policiales siempre han tenido, y eso es una realidad, dentro del PIT-CNT, o no todo el PIT-CNT, pero una parte del PIT-CNT, un rechazo al que integrar el PIT-CNT, y a su vez, claramente, es un tema, creo yo, que hasta ideológico, ¿no?, de parte de algunos grupos del PIT-CNT con respecto a los sindicatos policiales. pero está laudado, esa situación dentro del PIT-CNT está laudada. Está laudado. Están dentro del PIT-CNT, pero es como cada cosa que se lauda, como ustedes plantean los dos, ganó alguien, ganó. Es decir, que Acá gana, se gana. laudó, está laudado, hay que trabajar con ellos adentro, ya está. Puede gustar menos a alguno, gustar más a otro, pero es la situación. ¿Alguien niega que sea un trabajador? Es discutible. Pero están dentro del PIT-CNT y son parte de la estructura del PIT-CNT. ¿Qué pensás, Patricia? Está bueno desde acá porque uno observa distintos movimientos de los panelistas. Otra Te cara. veía sonriendo, por ejemplo. ¿Por qué? Sí, a mí me encantan, por supuesto, que las discusiones que se dan me encantan. Y bueno, es importante decir de que, a ver, esta no es la primera vez que el Frente Amplio va a gobernar. El Frente Amplio ya gobernó, el PIT-CNT hizo lo suyo, hizo lo propio, ¿no?, que fue hacer los paros que entendió que tenía que hacer en los momentos que lo entendió que así tenía que hacerlos. Y por supuesto que siempre ha habido instancias de diálogo. O sea que es muy importante lo que sucedió ayer. Es natural también. Porque, a ver, el gobierno que va a asumir es un gobierno progresista, es un gobierno de izquierda, que por supuesto que defiende la dignidad humana, que por supuesto que defiende el trabajo como un derecho humano, y en algunos puntos va a haber contacto y en otros no lo sabrá. Y en eso tiene que haber diálogo y tiene que haber negociación, y alguno va a ceder y otro no va a ceder, y así se va construyendo. Entonces yo creo que es muy importante la conversación, porque han sucedido cosas en donde ha habido pérdida de derechos, y es importante encauzar de vuelta en lo que entendemos que tienen que ser las líneas programáticas e ideológicas básicas del próximo periodo de gobierno. Y lo que no tiene que pasar nunca es que paguen justo por pecadores, ¿verdad? Bajo esta premisa de que el funcionario público no labura, ¿no?, de que tiene un montón de privilegios y qué sé yo, se terminan recortando derechos cuando en realidad no debería de ser así. Los derechos que tienen los funcionarios y funcionarias del Estado, ojalá los tuvieran todos los trabajadores y trabajadoras. Digo, yo creo que tenemos que apuntar, porque eso es parte de la pública felicidad que hablaba Artigas. Y eso es parte también del Estado, de la burocracia y del Estado que tiene la burocracia, de aquel concepto de Weber, ¿no?, de Weber, que es donde arranca el Estado moderno, con ese elemento de la burocracia, que por supuesto que tiene que funcionar. Tiene reglas, por supuesto que tiene reglas, y las reglas son para todos. Entonces, hay que identificar, hay que fiscalizar, hay que ver quién las acata y quiénes no. Pero lo que no puede pasar es que en esta discusión se corte por el lado más fino, que es en el recorte de los derechos, ¿verdad? Siempre tenemos que apuntar a que haya un reconocimiento de derechos, a que los derechos estén garantizados, y no que la discusión pase porque, bueno, como uno se portó mal, ligan todos. Estuvo en la mesa también, en la jornada de ayer con el presidente electo, el tema de la reducción de la jornada laboral. Algo que se está conversando en muchas partes del mundo. No sé si en realidad hay un relato al respecto, si esto es realmente una casuística que existe en muchos países o hay algunos ejemplos en particular para atender. Necesariamente tiene que estar atado a la competitividad, dicen quienes entienden acerca de este tema. En la práctica, ¿qué posibilidades hay de esa reducción de la jornada laboral? No, en la práctica hay posibilidades. En el mundo se está yendo, hay ejemplos. España acaba de votarlo en el día de ayer, tiene que pasar algunos pasos más para quedar efectivo, pero se está votando. Pero volvamos aquí al Uruguay, tenemos la bebida, la construcción, hay que discutir. Y tiempos atrás la productividad nosotros decíamos, no se discute. Los empresarios decían, yo no voy a mostrar los números. Hoy esas cosas han cambiado porque se discute productividad, los números no son públicos, pero se ponen arriba de la mesa muchas veces en la negociación colectiva, y es una discusión que es ganar para ambas partes. Si mantenés la producción o la subís y podés bajar horas, porque no es mágico bajo de 8 a 6, de 8 a 7, capaz que bajo media o bajo una o cambio la jornada, porque la discusión es por la jornada de semanal, el horario que tenés. Entonces, hay distintas fórmulas, no es que se va a bajar a 6 horas y todo el mundo va a trabajar 6 horas. Ese no es el planteo. El planteo es, discutamos por la carga semanal que se tiene, veamos la productividad
que se tiene con los números de arriba de la mesa y discutamos productividad. Planteemos ver si sube la producción, no sube, es la misma. También tiene mayores costos. Tener 1 hora, 2 horas abiertas, por ejemplo, una fábrica, son costos menos que tiene la empresa. Todo eso entra en la suma de la discusión. Pero ya vemos que hay, y lo que pasa siempre, hay ya cánticos de hinchada. No, esto es el movimiento sindical que plantea, el ministro de Trabajo, que es amigo del movimiento sindical, y empresarios que plantean que no, empresarios que plantean que sí. ¿Por qué no se discute primero? Capaz llegamos, se muestran todos los números y decimos, no, si reducimos acá, los costos van a ser mayores, demás. Hay que discutirlo, pero no con esa discusión de hinchada porque lo dijo el movimiento sindical o lo dijo un empresario. Creo que si sacamos la discusión de hinchada, es algo que beneficia a todo, tanto al empresario como al trabajador que tiene mayor posibilidad de disfrutar su vida. Entonces, esas situaciones hay que tenerlas y discutirlas y sin el marco ese de que porque lo planteó fulano o lo planteó mengano, ya estoy en contra, sin haber estudiado la posibilidad o sentarse. Hay ramas de actividad que se podrá, ramas de actividad que no. En algunas ramas de actividad se podrá, en algunos lados y en otros lados no. Hay que discutirlo, pero y en el Estado, si no lo discutís... Pereira, ¿qué tan viable es? Porque ya hay gente trabajando 6 horas y otros trabajando 8. Bueno, en el Estado tenemos la particularidad que 2 trabajadores haciendo la misma tarea ganan lo mismo, uno trabaja 8 horas y otro trabaja 6. Son situaciones que se dan. Hemos avanzado en esas regularizaciones, pero tampoco es al barrer. Bueno, todo el Estado va a trabajar tanto. Busquemos regularizar donde hay. A ver si... Bueno, si son 4 y le tengo que bajar a los 4, se cae el horario de atención al público, por ejemplo. No se cae. Bueno, busquemos las situaciones que hay. Hoy está el teletrabajo también arriba de la mesa, que hay que legislarlo bien porque tiene sus dificultades, pero después de la pandemia se instaló rápidamente y ha quedado, porque tanto en el sector público como privado se sigue por modalidad de teletrabajo. Cada vez menos, ¿no? Sí, cada vez menos, pero hay situaciones que se dan y ha servido a veces para cortar la jornada presencial, por lo menos en las oficinas, y tanto hay ejemplos del sector privado como del público. Entonces, creo que esta discusión lo que no tiene que tener es el cántico de la hinchada, porque como te digo, acá puede saber un ganar-ganar para todo, ganar para la empresa y ganar para los trabajadores que puedan disfrutar más tiempo para estar con sus hijos, hacer deporte o quedarse descansando en la casa, no tiene por qué hacer algo, pero son situaciones que se tienen que poner arriba de la mesa para discutir. Pereira, tenemos que ir cerrando una reflexión final. No, creo que como a todos, si a este gobierno le va a ir bien a todos los uruguayos, y es la discusión que hay que dar, cada uno con sus ideas, con la firmeza, pero si no buscamos que al país le vaya mejor, y siempre es el canto de la hinchada, porque lo dice el PCNT, está mal y son lo mismo el PCNT y el Frente Amplio, cosa que no, porque el movimiento sindical en eso resiste archivo y si van a discutir cuántas veces estaba acá sentado en los 15 años de gobierno del Frente Amplio por movilización y paro que hemos realizado en esos gobiernos. Entonces, la independencia que tiene el movimiento sindical, por más que muchos la quieran discutir, la tenemos del gobierno que esté. Hay gobiernos más cercanos al movimiento sindical y gobiernos menos cercanos. Eso es parte de la discusión y ha quedado definido que hay que conversar. El Uruguay no tiene que cambiar eso rico que tenemos, que podemos sentarnos todos a conversar, y los trabajadores públicos, y tanto COFE con su representación, tienen que hablar con todos los parlamentarios. En cada presupuesto, cada rendición de cuentas, son 4 o 5 meses que estamos parlamentarios yendo a COFE y COFE yendo al Parlamento con los distintos ministros antes del mensaje, y creo que eso es lo que no hay que perder. Martín Pereira, presidente de COFE, gracias por estar hoy aquí. Seguramente lo vamos a tener más adelante cuando ya entremos en la discusión del presupuesto en el Parlamento. A las órdenes. Muy amable. Bueno, tengo un